Bueno, le damos la más cordial bienvenida a nuestra compañera Valeria Fuertes, editora de RPP Economía, para obviamente el comentario económico. Y le preguntamos, Vale, ¿cómo han ido las transacciones de Plin a Yape, según un reporte del Banco Central de Reserva? Esto obviamente en el 2023. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Sí, este es un reporte, tiene este nombre, reporte de estabilidad financiero a fines de septiembre, el último día de septiembre del año pasado, 2023, que tienen cifras muy interesantes. Antes de entrar al detalle, yo quería hacer recordar a nuestros oyentes, al televidente, las épocas de pandemia. ¿No? Cuando se empezaron a pagar los bonos, cuando era necesario porque la gente no salía de casa y tenía que pagar los servicios de teléfono, de agua a través del celular. Yo recuerdo que para evitar que mi papá, por ejemplo, haga las filas porque no sabías en un inicio cómo es que, digamos, se contagiaba, me refiero a los primeros meses, yo le decía, no hagas cola, yo te pago, yo tengo una app del banco X, te voy a pagar la luz, el agua, el celular, lo que fuese, para que él no haga cola. Claro. Esta historia que te estoy contando, que es personal, probablemente se haya replicado en muchas zonas del país, en Lima metropolitana, en la sierra y en la selva. Pero lo que nos lleva a la otra consulta, a la otra pregunta, ¿no? ¿Cómo va el tema de la interoperabilidad, digamos, entre bancos, entre sistemas financieros, pero además cómo se han incluido las billeteras digitales? Que ahora escuchaba muy temprano en Encendidos, hablando de que cuando uno va al mercado, pues la señora a veces ya no te recibe las monedas, tiene su QR, agarras el celular, tomas la fotografía y le pagas el kilo de mango, el kilo de papaya, el kilo de limón, lo que fuese. Ya el monedero pasó a mejor Ya el historia. monedero es muy difícil, ¿no? De repente las monedas ahí en los bolsillos, pero bueno, lo que revela este registro o este reporte, perdón, de estabilidad financiera del Banco Central de Reserva es que en esa primera fase, ¿no? Se registraron más de 1.6 millones de transacciones bancarias todos los días. Esto es de manera diaria, sumando, por supuesto, a Yape y Plin, que son de las billeteras digitales más comunes a nivel nacional. Que el ticket promedio de transferencia que hace el peruano es de 73 soles, es lo que de repente transfieren en promedio, pero que además las transacciones de Plin a Yape supera ya 1 millón por día, sumado a otros bancos, BBVA, Scotiabank y demás, y de Yape, de origen Yape hacia otros, es de 439.000. El ticket promedio, más o menos, de acuerdo a ese estudio, a este reporte del Banco Central de Reserva, siempre nos basamos en este análisis bastante serio que se hace y técnico, por supuesto, es que la transacción de Plin, ¿no? Es de 69 soles aproximadamente, y en promedio en Yape un 87 soles. Ahora, la pregunta es, Valeria, ¿esto es tan común en regiones? O sea, si yo voy de repente a un pueblito en Huancavelica, en Loreto, en Pucallpa, encuentro esto. Lo que revela este estudio es que, de acuerdo a información de la Encuesta Nacional de Hogares, todavía hay una brecha por cerrar cuando hablamos de inclusión financiera a nivel nacional. Las personas con cuentas bancarias, si bien es cierto, ha tenido un salto mayúsculo entre el 2020 y 2022, que ha pasado de 42% a 52%, y eso responde exclusivamente al tema de la pandemia, la necesidad de hacer pagos, etcétera. Todavía hay una brecha muy importante, ¿no? El uso de pagos digitales, solamente pagar la luz, el agua, internet, lo que fuese, por tu celular, ha crecido y ha pasado de 57 por cabeza a 152 por cabeza. Entonces, todavía hay un reto pendiente en temas de inclusión cuando hablamos de la bancarización. Lima metropolitana está por encima del promedio con un 63%, pero la sierra con un 43%, la zona de la selva de nuestro país todavía por debajo del 50%, y cuando se le consulta a ellos es que no tienen suficiente dinero para abrir de repente una cuenta bancaria. Entonces, ahí hay que buscar soluciones inmediatas e innovadoras para que sea muy fácil la adaptación de personas con estos aplicativos que le va a solucionar la vida, por supuesto, a más de uno, sobre todo cuando hablamos de las ceñitos, de las caseras en los mercados, que de repente hasta ahora nos están escuchando. Así es. Efectivamente, falta superar esa brecha. Gracias, Valeria Fuertes, editora de RPP Economía, por el comentario justamente económico. Tenemos que irnos con los anunciantes de inmediato y regresamos con más aquí en RPP, la voz de todo el Perú.